Las casas reales del mundo están plagadas de secretos y escándalos que a menudo superan la ficción, pero pocos tan jugosos como el que vamos a explorar hoy. ¿Te imaginas a un rey que, en pleno siglo XVII, prefirió el destierro antes que vivir sin su amante? Hoy te llevamos al corazón de uno de los dramas más explosivos de la corte inglesa, la vida de Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Desde su primer año de vida, Jacobo fue rey de Escocia y más tarde también de Inglaterra. Pero más allá de su papel como monarca, su vida amorosa fue un verdadero escándalo para su tiempo. Se casó y tuvo hijos, pero sus pasiones más intensas estaban reservadas para hombres como Esme Stuart y George Villiers. Jacobo no solo lideró dos naciones, sino que vivió y amó con una intensidad que desafiaba todas las normas de su época. Prepárate para un viaje por la historia que te demostrará que el amor entre personas del mismo sexo no es un fenómeno moderno. Porque sí, antes también pasaba. Sin más preámbulos, comencemos. Apenas con un año de vida, Jacobo Carlos Estuardo fue proclamado rey de Escocia. Nacido en 1566 e hijo de María Estuardo, la reina decapitada, y de Lord Darnley, no sería hasta 1581, después de una serie de regencias que gobernaron en su nombre, cuando se sentaría en el trono de Edimburgo. Tras la muerte de la reina Isabel I en 1603, el trono de Inglaterra pasó a Jacobo VI de Escocia, quien llegó a Londres como un joven desconocido. Se sabía que estaba casado con una princesa danesa, Ana de Dinamarca, una reina que tuvo que soportar 4 largos y difíciles años sin dar señales de embarazo, sufriendo la presión y las críticas de sus detractores. Con el tiempo, Jacobo y Ana se distanciaron. El rey Jacobo se casó con Ana de Dinamarca, y aunque el matrimonio tuvo 9 hijos, solo 3 sobrevivieron hasta la edad adulta. Pero más allá de su rol como esposo y padre, Jacobo se rodeó de una serie de favoritos masculinos, con los que, se dice, mantuvo intensos romances. La historiografía ha especulado, debatido e investigado profundamente sobre la verdadera orientación sexual del monarca. A Jacobo se le ha vinculado con varios hombres, Esme Stuart, Robert Carr y George Villiers, duque de Buckingham. Con tan solo 13 años, Jacobo conoció a Esme Stuart, un hombre 20 años mayor que él, que dejó una profunda marca en su personalidad. Su relación era un secreto a voces en palacio, tal y como dejó registrado uno de los informantes de la corte. El rey es persuadido y dirigido por él, y está tan enamorado que, en público, a menudo lo abraza por el cuello y lo besa. A pesar de que inicialmente el monarca inglés elevó a su amante otorgándole el título de duque de Lennox, el affair terminó en el destierro de Stuart, quien escribió a Jacobo: «Prefiero morir a vivir temiendo que ya no me vayas a amar nunca más». Después de Stuart, Jacobo tuvo a James Hay, a quien convirtió en vizconde de Doncaster y luego en conde de Carlisle, pero sería Robert Carr, caballerizo de Hay, quien atraparía la atención del rey, convirtiéndose en conde de Somerset. Una crónica de la época escribió acerca de la relación del rey con Buckingham y Carr. El amor que el rey le demuestra solo se explica si está confuso con respecto a su sexo y piensa que son damiselas. Por lo que he visto, Somerset y Buckingham luchan por ver cuál de los dos consigue parecer más femenino, aunque sus aires de p.utas y sus gestos lascivos exceden los de cualquier mujer que yo haya conocido. Pero el romance más importante en la vida de Jacobo fue con George Stenier Villiers, duque de Buckingham. Este joven, descrito por un contemporáneo como el cuerpo mejor formado de Inglaterra, se convirtió en el más querido de los favoritos del rey. Acusado de homosexual, Jacobo y no se amilanó y admitió públicamente: «Pueden estar seguros de que amo al conde de Buckingham más que a cualquier otro. Jesucristo tenía a su Juan, y yo tengo a mi Stenier». En una carta de amor, Jacobo le confesó: «Amo tu persona, y amo todas tus partes». En otra, lo llamó su querido niño y esposa, firmando como papá y marido. El 23 de agosto de 1628, Villiers fue asesinado por un oficial del ejército, apuñalado en un muelle del río Támesis. Fue enterrado en la abadía de Westminster, siendo la primera persona no perteneciente a la familia real en recibir tal honor, precisamente cerca de la tumba de su amado rey Jacobo. El célebre pintor holandés Peter Paul Rubens fue el encargado de inmortalizar a Stenier Villiers, cuya belleza encandiló al propio rey. Jacobo I de Inglaterra y V de Escocia moriría en 1625 tras padecer una serie de enfermedades. Su sucesor sería su hijo Carlos I, quien sería ejecutado durante la Guerra Civil Inglesa.
En 2008, tras unos trabajos de restauración en el Palacio de Apetorpe, donde el monarca y George Villiers se encontraban y pasaban tiempo juntos, se descubrió un pasadizo secreto que conectaba sus habitaciones. La historia de Jacobo I de Inglaterra y Septo de Escocia nos recuerda que el amor entre personas del mismo sexo no es algo nuevo, ni mucho menos un capricho moderno. En una época donde las normas sociales y religiosas imponían un silencio implacable, Jacobo vivió su amor con una valentía y una pasión que desafiaron las convenciones de su tiempo. A través de su vida, vemos que el amor verdadero no conoce barreras ni etiquetas. Jacobo amó a hombres en una sociedad que apenas podía comprender, y mucho menos aceptar, su orientación. Sin embargo, su legado permanece como un testimonio de que el amor siempre ha existido en todas sus formas, incluso cuando la historia ha intentado ocultarlo. Para aquellos que aún luchan por encontrar su lugar en el mundo, la historia del rey Jacobo es un recordatorio poderoso de que antes también pasaba. El amor entre personas del mismo sexo ha sido parte de la humanidad desde tiempos inmemoriales, y su historia merece ser contada y celebrada. Así que, cuando mires hacia el pasado, recuerda que no estás solo. Como Jacobo, tu amor es tan válido y real como cualquier otro, y la historia está de tu lado.